a todos. Vocativo. Honorable diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Honorable diputada Iris Barrera, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Honorable diputada Vanessa Montero, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Ciudadanas Rosalba Pacheco e Inte Hinojosa, secretaria y subsecretaria de la Asamblea Nacional. Honorables diputadas y diputados de la Asamblea Nacional. Pueblo de Venezuela que sigue esta sesión a través de los medios, compatriotas, hermanas, hermanos, todas y todos. Es un honor para mí estar hoy aquí presente en la Asamblea Nacional, la voz del pueblo, la representación del pueblo. Desde 1811, sin Asamblea Nacional, no existe república. La Asamblea Nacional tiene el papel de hacer las leyes, obviamente, de hacer contraloría al Poder Ejecutivo, pero también, y por eso que se llama también Parlamento, debatir, investigar y aclararle al pueblo de Venezuela los grandes problemas nacionales. Hoy estoy aquí para hablar de uno de los grandes problemas de nuestra nación, uno de los más graves problemas de nuestra nación. ¿Cuál es? Todas las agresiones de carácter económico, pero sobre todo militar, que ha sufrido Venezuela en los últimos 4 años, no nada más por parte de potencias extranjeras, sino dolorosamente con la ayuda de un grupo de dirigentes políticos venezolanos que colaboran y colaboraron en los planes de destrucción de Venezuela. Nunca en nuestra historia he hecho un esfuerzo por revisar, ha ocurrido una situación como la que estamos viviendo hoy, nunca. Lo más grave que hemos visto nosotros es como en 1902, hace ya 120 años exactamente, cuando los puertos venezolanos fueron bloqueados por 5 potencias europeas y unas compañías norteamericanas de Estados Unidos pagaron a un grupo de venezolanos para que montara un ejército y se insurreccionaran en una rebelión, en una revolución libertadora, la llamaron, contra el presidente general Cipriano Castro, que fracasó. Pero nada de eso, por lo grave que sea, es tan grave como lo que estamos viviendo hoy. Y no nada más por que le voy a contar, que los ataques y todas las cosas, sino porque está ocurriendo contra 30 millones de venezolanos, increíblemente, mientras ocurre, que todavía hoy está ocurriendo, la peor pandemia de la humanidad en más de 100 años. El mundo ayer, nada más en Estados Unidos, que lo quieren ocultar y normalizar como si no existiera, solamente ayer hubo 200.000 casos de coronavirus en Estados Unidos. Y actúan como si no se hubiera, como si eso hubiera acabado. Está presente. Y en los 2 últimos años que hemos sufrido una de las pandemias más graves de la historia de la humanidad, se dedicaron a tratar de matarnos de hambre, de matarnos por enfermedad, de matarnos con ataques militares, de dividirnos, de provocar una guerra civil. Y todavía los agentes y los factores que están ahí siguen presentes. Y esa es la alarma que vengo a traer. Entonces, para entrar directo al grano, por más de 20 años de agresión, 20 años de historia, esto arrancó desde que el presidente Chávez ganó en 1999, ¿verdad? Pero 20 años de agresiones, el golpe de 2002, el desconocimiento de las elecciones de 2005, el desconocimiento de todas las otras elecciones, las insurrecciones pagadas por el exterior del año 2014, del año 2017, la declaración de Venezuela como una amenaza inusual, extraordinaria para los Estados Unidos, una cosa increíble, absurda. Todo eso ocurrió, pero el periodo 2018-2022 es incomparablemente peor. Por eso digo, no hay comparación, yo diría desde la guerra de independencia, a una situación tan grave como esta. Y que no ha cesado, porque no estamos hablando de historia, eso es lo más grave. El periodo de 2018-2022 se nos trató de matar por hambre, por enfermedad, y más de 30 millones de venezolanos fueron cercados por múltiples medidas, por una alianza multinacional. Ahí está Estados Unidos, el Grupo de Lima, 14 países, la Unión Europea, una alianza como nunca antes. Ese es otro punto. Nunca antes una alianza tan grande se había dedicado a destruir a Venezuela y atacar al pueblo venezolano. Y ocurrió no nada más por potencias imperiales, ¿verdad?, sino porque un grupo de venezolanos se dedicó
deliberadamente a favorecer a estos intereses extranjeros. Eran potencias extranjeras atacando a Venezuela y venezolanos atacando a venezolanos. Todos sabemos, y ustedes más, ustedes actores principalísimos, todos, de lado y lado, todos, en lo que ocurrió en Venezuela en los últimos 4 años, saben, si sumáramos las historias de todos aquí fuera maravilloso, porque hiciéramos una gran enciclopedia de lo ocurrido, y tienen muchísimos datos de lo que ha ocurrido, algunos públicos, otros personales, privados, otros que quizás sabremos más adelante. Conocen la historia, pero hay ángulos de esta historia que están apareciendo recientemente y que necesitan ser conocidos por ustedes y por nuestro pueblo para elevar nuestro nivel de conciencia, de información, pero también para actuar sobre la realidad, porque como digo, esto no ha terminado. El método que voy a usar para exponer lo que viene a continuación es el análisis de 3 documentos que son públicos. Aquí, todo lo que voy a decir son hechos de la realidad comprobados, análisis histórico riguroso hecho por 3 testigos que no son venezolanos, eso es lo interesante, son 3 voces norteamericanas de Estados Unidos que ven todo desde el punto de vista de Estados Unidos y que precisamente por eso tienen ángulos de información que son más desconocidos para nosotros. Es importante que nosotros los incorporemos a la narrativa de ellos. Son 3 documentos. Primero, rápidamente examinaré el libro de John Bolton, que fue director del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante el año 2019, durante el periodo del presidente Trump. Luego, un documento que es público, pero veo que tampoco no se ha trabajado mucho, que es la demanda en un tribunal de Florida de Jordan Goodrow contra el señor JJ Rendón, donde echa el cuento exacto, bajo juramento, demandando por $30 millones al señor JJ Rendón por incumplimiento de contrato, y cuenta cómo fue el contrato para asesinar al presidente Maduro, a la dirigencia nacional, pero entiéndase bien, a miles de dirigentes regionales y locales, porque ese contrato duraba 497 días y se iba a ocupar de la limpieza de todo tipo de oposición al nuevo gobierno por la vía de la fuerza. Era un asesinato en masa que se contrató y fue firmado por el señor Guaidó y sus adláteres, sus secuaces. Y el tercero, el que ustedes ya quizás más conocen, más reciente, el del señor Mark Esper, el libro Un juramento sagrado, que fue publicado hace apenas 2 semanas y contiene gran cantidad de información poco conocida hasta este momento. Entonces, el primer punto, el libro del señor Bolton, La habitación donde todo ocurrió. Él mismo cuenta cómo desde el año 2017 hay un cambio con la llegada del presidente Trump a Venezuela. Porque, como he dicho, en los últimos 20 años hubo una serie de ataques de todo tipo, pero los ataques eran encubiertos, operaciones encubiertas, financiamiento, presiones diplomáticas, sabotaje. No se habían atrevido a proponer la invasión abierta y directa de Estados Unidos a Venezuela. El presidente Trump cambia eso. Es el primero que abiertamente dice, lo dijo en agosto del 2017, todas las opciones están sobre la mesa y estoy pensando en un ataque militar. Sorprendió hasta su propio equipo, que su propio equipo, incluso el propio Bolton dice, no, nosotros no estábamos de acuerdo con eso, es una locura. Y aquí tengo que explicar por qué, es una explicación que vale hasta para hoy, cuáles son los límites para este grupo de asesores militares para el uso de la fuerza directa. No es que nos quieren a nosotros, no le importamos para nada. Ellos lo que dicen es, no vamos a sacrificar vidas de tropas norteamericanas, sino solo en casos donde la seguridad nacional de Estados Unidos esté en peligro. Y nosotros no consideramos a Venezuela un peligro directo para la seguridad nacional. Ya veremos algunos casos donde sí llegaron a considerarlo. Mientras tanto, que se maten entre ellos, guerra civil, que se asesinen entre ellos, los matamos de hambre, los matamos de enfermedad, que Colombia invade, que Brasil invada, que los multinacionales latinoamericanas invadan, todo vale, menos nuestras tropas. Le metemos a la CIA, a las organizaciones internacionales, operaciones encubiertas, sabotaje de refinerías, todo, menos tropas abiertas porque no conviene. Si cruzan esa línea, sí nos metemos. Y lo que dicen todo es, hay maneras de hacer las cosas sin necesidad de aparecer nosotros primero. Ese es el criterio. Entonces, el señor Bolton dice, Trump se excedía, siempre estaba pidiendo bombarderos, siempre estaba pidiendo uso de tropas directas. Nosotros le decíamos, no es conveniente, vamos a hacer las cosas bien. ¿Okay?
Un punto importante que es válido desde allá hasta acá es que el presidente Trump dijo, mire, nosotros vamos a hacer esto, no porque nos interesa Venezuela, ni siquiera como dicen los pobres venezolanos, la situación tan difícil en Venezuela, no, vamos por el petróleo. Él dice, la doctrina Monroe, que según los norteamericanos la rescataron ellos, porque el presidente Obama y el grupo Obama había dicho, no, nosotros nos abandonamos esto, somos buenos vecinos, y el presidente Trump dijo, rescatamos la doctrina Monroe otra vez, dice que todo el hemisferio, todo el continente es territorio de influencia de Estados Unidos y le pertenece a Estados Unidos. El presidente Trump le dice, yo quiero, si nos metemos ahí, nos metemos por el petróleo, yo quiero esos campos petroleros, y porque yo sé que en realidad Venezuela nos pertenece, eso es literal del libro del John Bolton. Venezuela nos pertenece y ese petróleo es nuestro y yo voy por el petróleo. Ese dato muy importante lo repite Mark Esper, tienen muchos aspectos en común, donde dice el presidente Trump, hablaba de los pobres, etcétera, pero no, mentira, él quería el petróleo y el modelo es como ya hizo en Siria. En Siria, todo el mundo habla de muchos países, pero nadie habla de la invasión de Estados Unidos a Siria, que invadió el este de Siria, hay tropas norteamericanas invadiendo ese territorio, que es el área petrolera de Siria, están extrayendo petróleo de Siria, vendiendo petróleo sirio, sin permiso y en contra de las Cartas de las Naciones Unidas, del derecho internacional, acto de fuerza puro y duro, robándose el petróleo sirio. Él dice, yo quiero que sea así como hicimos en Siria, o igualito en Venezuela. Otro punto en común entre Bolton y Esper, y Goodrow también, es que, lo voy a decir con mucha vergüenza, desprecian a la oposición que les pide ayuda. El enorme desprecio que sienten. Bolton y Esper repiten lo que dice Trump. Literal, no culpen al mensajero, estoy repitiendo. Dice Bolton y Esper que Trump decía, es que el señor Guaidó es débil, no tiene con qué, no tiene lo que se necesita. En cambio, Maduro parece fuerte. Maduro tiene coraje, palabras que no son mías, palabras del señor Trump. Esos generales que lucen bien ahí al lado de Padrino, eso no da buena imagen, vamos perdiendo. Esas son cosas que dicen ellos en sus testimonios, ¿no? Y en cambio, este Guaidó no da la talla. ¿De dónde salió este muchacho que nadie conocía? Palabras textuales, no son mías. Ese desprecio, donde Goodrow, por ejemplo, desprecia a quienes firmaron el contrato, porque dice, además de que no se ponen de acuerdo entre ellos, se traicionan entre ellos, son traidores porque además ni me pagan y por eso es que lo está demandando. O sea, esta gente no tiene, poco confiable, no tiene dignidad, no tiene integridad. La conclusión de los tres es que este grupo de venezolanos que les pidió ayuda para invadir a Venezuela no son confiables, ni son dignos, ni tienen integridad. Eso es terrible, porque ellos creen en su cabeza que son salvadores de Venezuela y a los que les van a pedir la ayuda los están despreciando. Bolton tiene varios temas importantes. Un punto importante que aclaremos desde ya es que Bolton define las sanciones. ¿Para qué son las sanciones? Él exigió, y veremos más adelante, él aplicó las sanciones más fuertes de la historia de Estados Unidos hacia Venezuela. Se ocurrieron precisamente pocos días después, el 26 de enero del año 2019, después de la autoproclamación de Guaidó, pero cuando el propio secretario del Tesoro, Mnuchin, del presidente Trump, decía, esas sanciones son muy fuertes, nos van a afectar, ¿cómo ustedes le van a quitar las tarjetas de crédito a los venezolanos y estamos afectando a Visa y a Mastercard? Mnuchin se interesaba era por Visa y Mastercard, no los venezolanos. Trump decía, mira, es que ustedes no entienden cuáles son las sanciones. Y dice así su definición exacta. Pues, ¿para qué son las sanciones? Yo le llamo, las sanciones es una palabra de Estados Unidos, porque ellos creen que tienen autoridad para sancionar, es decir, una autoridad que castiga, sanciona. Pero nosotros no debemos usar nunca esas palabras. El lenguaje correcto es medidas coercitivas unilaterales, que son ilegales de acuerdo al derecho internacional. Actos de coerción, actos de fuerza, ilegales, que lo aplican no nada más contra Venezuela, sino contra un tercio de la humanidad. Más de 39 países están bajo medidas de coerción económica, actos de agresión económica. Pero Bolton dice claramente, las sanciones, como le llama él, se tratan de el uso masivo del poder económico de Estados Unidos para avanzar nuestros intereses nacionales. Ya está.
Entonces, cuando dicen que si son personales o nacionales, que si a favor de la libertad, de la democracia, no, para avanzar nuestros intereses nacionales, para eso es que son las sanciones. Y así lo hacen crudamente. Y si ustedes no han entendido de qué se trata, es por eso que lo hacen, dice Bolton a sus compañeros del gobierno, del alto gobierno de Estados Unidos. Bolton comienza que cuando Trump se dio cuenta de que, o pensó que era posible derrocar al gobierno de Maduro por la vía de la fuerza, lamentablemente el 4 de agosto del 2018. El 4 de agosto del 2018, cuando comienza el magnicidio frustrado contra el presidente Maduro en la avenida Bolívar, con los drones, él vio las imágenes del caos que se creó cuando explotaron los drones en el aire y él dijo, otra vez, las palabras textuales, esos militares son cobardes. Mira cómo corren, miran cómo corren. Yo les puedo pasar, si lo pongo, se los paso luego, el video exacto donde él, al lado del presidente Duque en las Naciones Unidas, de una reunión que tuvieron en septiembre, se burla de los militares norteamericanos y dice, no, tú no lo viste corriendo. Y le pregunta al jefe del gabinete, John Kelly, ¿tú no viste esos militares venezolanos corriendo? ¿Qué te parece? Los marines norteamericanos corren. Y John Kelly dice, los marines norteamericanos no saben correr. Dice, ¿qué te parece? Así esos venezolanos. Dice, es fácil que esos militares derroquen a Maduro porque son cobardes. Eso es lo que digo, el desprecio que le tienen a todos los venezolanos. No sé por qué no nos enervamos más de esto, ¿no? Pero el punto es que él tomó la decisión el 11 de agosto. Le dijo a Bolton, hazlo. Tengo 5 veces pidiendo que se deshagan de Maduro y no lo hacen. Hazlo. Y ahí empezó, ahora sí en serio, la planificación para derrocar al presidente, al gobierno revolucionario, a todo el gobierno, a la república, por favor. Esto no es ni el presidente, ni el gabinete, ni el PSUV, ni a la república entera, convertirla en colonia. La oposición venezolana, ese sector que se acercó, que conformó luego con Guaidó, se le acercó ya en diciembre y le pidió ayuda, diciembre del 18. Dijo, vamos a tomar el poder, vamos a declararnos, autoproclamarnos presidentes y tomar el poder ejecutivo. Necesitamos su ayuda. Y desde diciembre todos acordaron con Colombia, con Brasil, con Canadá, con Chile, acordaron que iban a actuar en conjunto. ¿Y cuál era la acción? Era un golpe de Estado. La gente cree que el golpe de Estado es nada más el 30 de abril. Son 4 ataques. El primer ataque ocurrió el 23 de enero con la autoproclamación, que se esperaba que se desatara un golpe de Estado en ese o en los siguientes días inmediatos. La acción de Estados Unidos era coordinar internacionalmente un bloqueo económico total de Venezuela, la destrucción total de la producción petrolera. Si así Maduro le quitamos el petróleo, no aguanta una semana. Esa era la expectativa, a todos le vendieron ese cuento. Sin ese petróleo esto no dura una semana y por eso únanse todas las compañías petroleras porque van a tener más ganancia luego, porque todos los contratos son para ustedes. Trump pidió en la planificación del golpe el 23 de enero, literalmente, lean a Bolton, dice, yo pido que Guaidó me declare su lealtad exclusiva solo a los Estados Unidos y a más nadie, y que esos contratos petroleros con Rusia y con China sean eliminados y me los dé a mí. Esos contratos van a ser para compañías norteamericanas y se planificó un programa económico de expansión de los programas de las compañías norteamericanas en Venezuela. Y cuando se autoproclama el 23 de enero, Guaidó a los 2 días, día anterior lo llamó Mike Pence, vicepresidente, le dijo, te deseo lo mejor, estamos contigo, hablaron por teléfono. Y 2 días después, John Bolton anunció el mayor bloqueo histórico económico en la historia de Venezuela, más que los puertos de 1902, por eso digo, más que todo lo que había ocurrido hasta ese momento del 19. Hasta ese momento era todo malo, pero incluso vino peor. Dijo, bloqueado todos los fondos de PDVSA. 7.000 millones de PDVSA literalmente quitados. Citgo, Banco Central, empezaron a llamar a todos los bancos centrales de todo el mundo, no permitan que las cuentas del Banco Central venezolana sean movidas. Todas las agencias de PDVSA y todo dinero de Venezuela en el exterior, decenas de miles de millones de dólares, no podían ser colocados. Desconocimiento inmediato y absoluto, y hay un video de Bolton diciendo, llamo a todos los países del mundo a que desconozcan de inmediato al presidente Maduro y reconozcan a Guaidó. Para los que no sepan el efecto de eso en la economía, es que, por ejemplo, nosotros hoy tenemos 6.000 millones de dólares en el Fondo Monetario Internacional, que no es prestado,
que son nuestros, que tenemos derecho a usarlos mañana como si fuera una cuenta personal de ustedes en un banco, son de la nación, son del pueblo venezolano, no son de Maduro, son del pueblo venezolano. Y están ahí por derecho de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional, pero no podemos usarlo en medio de esta terrible situación, la pandemia, etcétera, la falta de alimentos, lo que sea que haya pasado en los últimos 3 años, porque el Fondo Monetario dice que tiene dudas acerca de si el gobierno legítimo de Venezuela es Guaidó o es el presidente Maduro. Nos robaron los 6.000 millones de dólares. Ahí están. No lo dejen. El oro de Estados Unidos. Bolton cuenta cómo el ministro de Relaciones Exteriores británico, Hunt, se apareció en Washington y dijo, ¿cómo colaboro? Yo voy a colaborar con ese golpe quitándole el oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra de Londres. No se lo voy a dar, está bloqueado y todavía lo tienen, se lo robaron. 1.200 millones de dólares en oro. La idea era matarnos por hambre, matarnos, secar todas las fuentes de recursos de Venezuela, que no hubiera gasolina, que no hubiera nada. Y que nosotros lamentablemente, como ratas encerradas en una jaula, nos matáramos entre nosotros. Crear las condiciones, degradar la vida interna de los venezolanos a tal punto que nosotros nos íbamos a matar entre nosotros y ellos venían a salvarnos en una operación humanitaria, una invasión multinacional. Ellos venían a darnos comida, como luego quisieron hacer y veremos en los puentes de Tiendita. Esa operación fracasó. Ellos llamaron inmediatamente el 26 de enero, Bolton dice, llamo a los militares de Venezuela a que se unan a Guaidó. Todos vamos bien, vamos, y estaban pensando que el gobierno que el golpe estaba funcionando. No funcionó ese golpe y dijeron tenemos que arreciar. Hubo 4 ataques. El segundo ataque después del 23 de enero es el ataque que ocurrió el 23 de febrero, precisamente un mes después. Todo estuvo planeado con el apoyo del gobierno colombiano, del gobierno de Paraguay, del gobierno de Chile, que aparecieron en la frontera con Cúcuta, la OEA. Y ustedes conocen más que yo esa historia, pero le voy a dar 2 detalles que son a mí me parecen los más importantes de todo. Todo es importante, pero estos 2 tienen que estar en la punta. 1, ese día, además de que se buscaba una guerra civil, un golpe militar, ese día estaban preparados cientos de mercenarios en la frontera venezolana dispuestos a ingresar a Venezuela. Estaban listos, armados y preparados. Estaba lista la operación. Eso lo dice Bolton. Pero peor aún, eso no es lo más grave. Bolton revela en su libro que había el plan A, que no estaba funcionando, el de los puentes, las piedras, las bombas molotov, lo que uno vio. El plan B era mucho más grave. El plan B era que ellos esperaban que Colombia invadiera Venezuela. Ellos esperaban que el ejército colombiano directamente entrara en territorio venezolano. No mercenarios, tropas colombianas formales, uniformadas, lo esperaban. Y Bolton dice en su libro que lamentablemente ese plan no funcionó porque a los colombianos se le enfriaron los pies, dice él. Palabras literales, se le enfriaron los pies. ¿Y por qué se le enfriaron los pies a los colombianos? Porque los colombianos tenían una tradición, según Bolton, nada de esto que estoy diciendo son mis palabras, tenían una tradición de guerra contra guerrilleros, una tradición de guerra contra insurgentes. Y no tenían la práctica de una guerra contra un ejército formal. Y entonces ese nuevo tipo de guerra lo frenó y 2 veces dijo, lamentablemente le faltaron los nervios a los colombianos para actuar. Eso es lo más grave que yo creo que nosotros no tenemos al frente de nuestros pensamientos, de lo que realmente iba a ocurrir ahí. Una invasión multinacional donde Estados Unidos, por supuesto, iba a estar detrás de Colombia, apoyando como la OTAN está detrás ahora en las guerras, en el conflicto de Europa Oriental, donde no iba a haber muertos ni soldados norteamericanos por ningún lado, pero no íbamos a matar colombianos y venezolanos. Son uno de los crímenes más graves contra la historia de nuestras 2 naciones, contra la historia del pueblo colombiano y del pueblo venezolano, que nos pusiera Estados Unidos a matarnos entre nosotros. Es un crimen histórico que no tiene en verdad parangón. El tercer ataque fracasó el 23 de enero, ¿verdad? El tercer ataque ocurrió el 7 de marzo. El 7 de marzo, un mes después, esto no tenía descanso. El 7 de marzo se preparó uno de los mayores actos terroristas contra la infraestructura vital, contra nuestra nación, que ha ocurrido en nuestra historia. Fue el gran apagón eléctrico. Todo el mundo dice
Eso era porque ese gobierno corrupto tenía esos sistemas eléctricos descuidados. Eso fue lo que dijo Bolton, lo que dijo Marco Rubio, lo que dijeron todos. Pero yo le voy a dar este dato. El propio Bolton dice que cuando él no lo va a contar completo, ¿verdad? Porque tiene restricciones de seguridad. Pero él dice, cuando yo vi ese apagón, yo dije, aquí hay la mano o de la oposición o de alguien, él no dice quién, alguien que parece que tomó el asunto en sus propias manos. Él lo dice, eso no fue natural, eso ocurrió por mano de alguien. Ese es el único dato que él dice. Pero yo le pongo a ustedes que consideren este segundo dato, que no está en ninguno de esos libros. El 7 de marzo en la mañana hubo una audiencia en el Senado del Congreso de Estados Unidos sobre Venezuela. Llevaron autobuses enteros, centenares de venezolanos de Miami, fueron a escuchar al senador Marco Rubio que iba a hablar de la situación venezolana. Ese 7 de marzo en la mañana, el senador Marco Rubio dijo textualmente lo siguiente. Mi primer pensamiento, perdón, aquí está directo. Lamento informar, estamos hablando de la mañana antes del apagón, lamento informar que el sufrido pueblo de Venezuela está a punto de experimentar la más dramática escasez que jamás haya enfrentado, cuyas implicaciones no podemos predecir completamente. Pero nada de ello se debe a ninguna de las acciones tomadas por los Estados Unidos hasta el momento. Todo lo que va a ocurrir, pero no es Estados Unidos quien lo hace. Pero ¿qué poder adivinatorio tenía Marco Rubio para saber lo que pasó en la tarde, que fue el apagón gigantesco nacional que duró una semana y que obviamente fue un ataque terrorista contra la infraestructura vital, algo que está penado, ¿sabes? Derecho internacional violatorio de todas las normas de las Naciones Unidas, resoluciones enteras? Eso es terrorismo puro y duro. Y a nosotros no lo hicieron. Con apoyo de la oposición nacional, porque el problema está en que el apagón eléctrico era para otra vez degradar las condiciones de vida, generar el caos interno, facilitar un conflicto interno, movilizar a fuerzas golpistas, crear una guerra civil y que Estados Unidos invadiera. Eso es el propósito de todo eso. Y yo, en verdad, un reconocimiento a todos ustedes, a todo el pueblo de Venezuela que aguantó esa semana sin luz, los hospitales, las escuelas, la comida, las medicinas, al presidente Maduro, a los técnicos, a la vicepresidenta Delcy que estaba a cargo de la crisis. En verdad, esa resistencia, esa unidad hizo que Venezuela venciera ese ataque, que todavía hoy muchos dicen, no, es que ustedes tenían eso tan mal cuidado que eso se dañó solo. ¿Entiendes? Nunca fue así, nunca fue así. Y luego, después de fracasar ese ataque del 7 de marzo, vino el que tenían más preparado, porque era una cadena, que fue el golpe del 30 de abril. El golpe del 30 de abril, otra vez, el mes siguiente, enero, febrero, marzo, abril, todo en conjunto. Era un golpe montado otra vez con sectores internos que esperaban que hubiera un conflicto, un choque interno y que las fuerzas externas estaban preparadas para intervenir. Lo importante de esto es que la oposición estaba en permanente contacto, ese grupo en particular estaba en permanente contacto con el gobierno de Estados Unidos y había una coordinación internacional de varios países latinoamericanos. Recuerden, incluso, para que todos recordemos, porque eso lo sabemos todos, cuando ocurrió el problema del choque en Cúcuta, en la puente de Tienditas, al mismo día atacaron un cuartel venezolano en la frontera con Brasil. Era una operación coordinada por las dos fronteras. Igual acá se esperaba una gran movilización popular el 30 de abril, que era para el 1 de mayo realmente, y se esperaba un choque militar. Fracasó. Y ahí es cuando Trump dice, no, es que con Guaidó no se puede. Este hombre no tiene con qué, este es débil. Y se desinteresó. Hasta ahí llega el cuento de Bolton. Muy interesante. Paso con Bolton al segundo punto y es Goudreau, el documento de Goudreau. ¿Y por qué escojo Goudreau? Porque increíblemente Goudreau en su demanda hace una demanda formal, bajo juramento, en un tribunal de Florida, diciendo todo lo que digo, juro que es verdad, y porque quiero que esta gente me pague $30 millones por daño y perjuicio. Y Goudreau cuenta que
si Bolton cuenta hasta el 30 de abril del año 19, Goodrow arranca en mayo del 2019. Increíblemente, fracasa el golpe del 30 de abril y ya en mayo está esta misma gente buscando compañías extranjeras que ahora que firmen un contrato de asesinato del presidente Maduro, de la dirigencia nacional, y como digo, lean bien el contrato de las dirigencias regionales y locales, porque era un contrato por 497 días. ¿Qué dice Goodrow? Goodrow dice, ya en mayo del 19 yo me estaba reuniendo con los agentes de la oposición venezolana o del gobierno legítimo, como dice él, y estábamos discutiendo las condiciones. Él nombra, muy importante que Goodrow siempre dice, yo siempre estoy convencido y lo juro aquí, el gobierno de Estados Unidos estaba detrás de este proyecto. Ellos sabían, ellos me apoyaron. El gobierno de Colombia estaba detrás de este proyecto. Ellos sabían, ellos me apoyaron. Eso no era yo como un loquito solo con 2 gatos, nunca fue así. Yo tenía el apoyo de todos ellos. Y el contrato era un contrato de asesinato en masa. Ustedes ya lo conocen los detalles grandes, 212 millones de dólares, 50 millones de dólares en el primer, el primer pago, iba a durar 497 días, se iba a pagar con barriles de petróleo. Y decía una de las cláusulas, por cierto, que se aplicó, dice, si fracasa, el presidente Guaidó va a negar cualquier contacto con esta operación. Y si triunfa, todos vamos a tener el crédito por nuestra victoria. Goodrow da detalles interesantes. Él nombra a representantes de Estados Unidos, que dice, son mi contacto con el gobierno de Estados Unidos. Keith Schiller, que era el jefe de seguridad personal del presidente Trump por 20 años, no un hombre nombrado por el gobierno, el amigo personal de Trump por 20 años que lo viene cuidando desde que era empresario, casi que su papá se lo puso ahí para que lo cuidara. Keith Schiller tenía una empresa, tenía contactos con el presidente Trump y dijo, yo voy a ser quien te busque las licencias para que tú puedas comprar las armas y te voy a hacer todos los contactos. Rowan Kraft, una cosa impresionante, parece un cuento, millonario, heredero de la familia famosa esta de que fabrica los quesos Kraft, esos quesos Filadelfia, esos quesos crema. Bueno, el millonario heredero de esa familia, de ese negocio, aventurero, iba a invertir para ganarse los 200 millones de dólares y contratos exclusivos, porque eso lo dice, contratos exclusivos con el gobierno, con nuestras compañías, en toda la etapa posterior del gobierno que se iba a instalar. Luego cita directamente al director de política de la oficina del vicepresidente Mike Pence, un señor llamado Drew Horn. Él dice, ese señor era mi contacto, me reuní 4 o 5 veces con él en Washington y me dijo, te voy a conseguir la licencia para que consiga las armas. El vicepresidente Pence está de acuerdo. Y luego cita a otro, Jason Beasley, de la oficina de veteranos, amigo también de este grupo de Mike Pence, que también estaba participando. Lo interesante es que esto es Goodrow, pero conseguimos en el libro de Esper una ratificación de todo lo que viene diciendo cuando Esper cuenta en la reunión del 5 de febrero del 2020 cómo venían discutiendo distintos modos de atacar a Venezuela, y eso lo vamos a contar con más detalle, pero salió en medio de la conversación alguien, estaba Guaidó, Julio Borges y Carlos Vecchio, y uno que no era Guaidó, dice él, no señala quién, dijo literalmente, no te preocupes que tenemos un plan abajo en Florida que está en preparación, está casi listo. Es una de las maneras en las que vamos a actuar contra el presidente Maduro. Y Mauricio Claver Carone, que era el jefe del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, que estaba presente en esa reunión donde estaban todos los ministros, el presidente Trump, sonrió y asintió diciendo, eso está bajo control. El propio Esper dice en su libro que esa es la confirmación que lo que luego ocurrió meses después en Venezuela, en mayo del 2020, era lo que esta gente estaba hablando, porque este contrato fue firmado en octubre del 2019. Digo, en mayo se empezó a discutir y en octubre del 2019 se firmó, aparece la firma del señor Guaidó en ese contrato, literalmente. Luego Guaidó dice ahora que eso es una maniobra del presidente Maduro, que toda esa operación fue planeada por Maduro para engañar al mundo, que no tiene nada que ver con eso, que fue Maduro. Incluso hay una señora que está presa en Colombia que participó en los campos de entrenamiento, señora venezolana, participó en campos de entrenamiento, viajó con el señor Goodrow varias veces en un avión privado de Miami a Colombia, conoce todos los detalles
Y ella dice siempre, yo estuve en contacto permanente con la inteligencia colombiana, siempre les dije, me dijeran que cambiaran los teléfonos, que no hablara por aquí. Esa señora hoy está presa en Colombia, acusada de ser agente de Maduro. Es increíble cómo traicionan a su propia gente. Los usan, los destrozan, los destruyen y los traicionan. El señor Goudreau, en esa misma demanda, cita al general Eliezer Camacho Jiménez, comandante de policía del departamento del Valle de Aburrá, del distrito metropolitano del departamento del Valle de Aburrá. Ese comandante, Eliezer Camacho Jiménez, es que se reunió con él varias veces en persona, le ofreció el aeropuerto para movilizarse, campos de entrenamiento para los mercenarios y paso a Venezuela privilegiado al momento del ataque. También se les propuso que hicieran un grupo armado para combatir al ELN dentro de Colombia, pero eso era un negocio secundario. El primer negocio era el ataque a Venezuela. Esta gente, como quiero que quede claro, que el gobierno de Colombia, el gobierno de Estados Unidos sabían todo, protegieron, siempre estuvieron presentes, inteligencia, operaciones. Esper se cuida la espalda en el libro diciendo, yo no sabía. Le pregunté a la directora de la CIA, ¿tú sabes de lo que están hablando? Dijo, no, yo no sé, pero voy a averiguar. Detalle interesante es que noticias de prensa, investigaciones que se hicieron después, que por cierto el Goudreau hoy está haciendo una película sobre todo lo que pasó, ahí le va a sacar el dinero, él dice que a mí la CIA me llamó en Jamaica y me dijo, ¿qué estás haciendo tú? Y yo le conté, y la CIA sabía exactamente todos los planes. Y la DEA en Colombia también sabía. La DEA era participante esencial de todo esto. Lo que quiero decir es que yo sí… Y Goudreau, ¿dónde está hoy? Está viviendo normalmente en Estados Unidos. No está escondido, no está perseguido. Está más bien él demandando, ejerciendo su derecho a una compensación. Y protegido por el gobierno de Estados Unidos, uno de los principales asesinos del gobierno de Estados Unidos contra nuestro pueblo. Y ese señor está ahí hablando. El señor Goudreau, Jordan Goudreau, cita del lado venezolano sus contactos, Juan Guaidó, Leopoldo López, se reunió con él 2 veces por vía Zoom. Impresionante, Leopoldo López estaba el 30 de abril tumbando el gobierno, salió y se escondió una embajada, ¿verdad? 30 de abril. Y el 5 de mayo ya estaba hablando por Zoom con Guaidó, con Jordan Goudreau, planificando. Los pocos días desde la embajada de España donde estaba escondido. Porque Leopoldo López duró varios meses luego en Venezuela, en la embajada de España. Desde la embajada de España estaba planificando el asesinato de nuestro presidente con unos mercenarios extranjeros. Goudreau también cuenta, digo los nombres, Juan Guaidó, Leopoldo López, Carlos Vecchio, Lester Toledo, Jorge Betancourt, Sergio Vergara, a quien Juan Guaidó le firmó un nombramiento como representante especial para todas las operaciones en el exterior, y JJ Rendón, quien le firmó un pagaré de $1.500.000 que nunca lo pagó y por eso es que lo demanda, por estafador. La demanda es por estafa, no es por asesinato ni gran crimen. El problema es el dinero, como siempre acá, ¿no? Ya digo otra vez, $212 millones, 50 millones el primer pago, se pagaba con barriles de petróleo, la jurisdicción era en Florida, si había alguna dificultad eran las leyes de Estados Unidos las que valían, no las leyes de Venezuela. Es decir, este acto criminal firmado como nunca antes hemos visto un contrato formalizado para asesinar al presidente y a miles de venezolanos con extranjeros. Eso lo firmó este grupo de venezolanos. Y si creen que era falso, que es mentira, lo que pasó en Haití es el mismo modelo. Se firmó con un contrato con empresas en Miami, con mercenarios colombianos, con financistas norteamericanos, y ahí sí tuvo éxitos. Vean la gravedad de lo que estoy diciendo, esto no es fantasía, ya ocurrió, y esta gente está libre, y el gobierno de Colombia los protege. El gobierno de Colombia, yo creo, en caballeros honorables, los mercenarios colombianos que están en Haití y ahora algunos en Estados Unidos presos. Para un momento con Goudreau, y ahora sí pasamos al tema quizás menos conocido, que es el de Mark Esper, porque Goudreau cubre este periodo desde mayo del 19 hasta mayo del 20, y Esper cubre el periodo desde todo el año 20 realmente, que es el periodo que no está cubierto por los documentos anteriores y que ahora nos estamos enterando. El testimonio de Esper es importante porque él mismo dice, antes de publicar este libro, yo me tardé 6 meses, dice él, publicando, lo terminé, lo quise publicar y no pudo salir a la calle, a la luz pública, porque el Pentágono me lo prohibía, me impedía sacar este libro. Y yo tuve que negociar con ellos que todo lo que yo dijera ahí era verdad, o sea, no mentía, y ellos me quitaron mucha la información que yo tenía puesta ahí,
pero todo lo que sale está vetado, está aprobado por el Pentágono. O sea, por eso quiero decir que esto no es un invento de Esper, un chisme, una falsedad. El Pentágono aprobó, de hecho, porque él demandó al Pentágono y luego de una negociación, ese libro que salió es el resultado de los expertos del Pentágono diciendo esto es lo que puedes publicar, que es verdad. Y luego dice, por ejemplo, hay una nota para que vean la validez del testimonio, si esto es un invento. Él dice, mire, a mí una vez Trump me llamó y me dijo, yo quiero acabar con los laboratorios de cocaína en México y quiero que le mandemos unos misiles. Ya, le mandamos unos misiles esta noche y los explotamos. Y él dijo, mire, presidente, eso es un acto de guerra, eso no se puede hacer. Yo, no, nadie se va a dar cuenta, tranquilo. Yo mismo digo que yo no sé de qué se trata, dale. Y entonces la cosa era tan loca, era tan desvariado todo, que él dijo, yo no puedo poner eso en el libro porque nadie me lo va a creer. Y él mismo dice, yo hablé con 2 miembros del gabinete que me lo recordaron luego. Me dijeron, ¿tú te acuerdas aquella vez que el presidente Trump dijo que le tirara los misiles a México? Dijo, gracias, porque yo no lo iba a poner en el libro, pero ahora que tú también estás de testigo, sí lo voy a poner porque ya tengo a alguien que corrobora. Y él dice, yo le mandé estas copias de este libro a 15 ministros o secretarios de Estado, secretarios del gobierno, que lo leyeran y me corroboraran si lo que yo estaba diciendo ahí era falso. Y me lo devolvieron diciendo, tú lo que estás diciendo ahí es verdad. O sea, lo que quiero decir es que esto no es un invento, esto no es una conversación en un bar, esto está corroborado. Entonces, otra vez, ¿qué dice Trump, Vesper sobre este tema? Dice, el presidente Trump lo que quería era el petróleo y el presidente Trump le pidió a Guaidó lealtad personalísima y Guaidó se la ofreció. Luego dice, Guaidó es débil, Maduro es fuerte y él dice lo mismo, no debe haber ataque militar directo solo en caso de que la seguridad interna de Estados Unidos esté en peligro. Lo demás son ejercicios coloniales de dominación, de expansión, ahí tenemos 100 maneras de hacer. 4 eventos, o los distintos eventos de Esper. El 5 de febrero del 2020, en esa reunión muy grave, Trump ya no creía en Guaidó. Todos los informes de la CIA, él mismo dice, Guaidó no tiene popularidad, Guaidó no tiene futuro, el gobierno está unido, ahí no hay nada que hacer, pero como Guaidó se le había acabado ese año, y todos esperaban que se le acabara el gobierno, él le da como un nuevo empuje, pero él no cree personalmente en Guaidó. Guaidó aparece ahí y Trump le preguntó, ya no cree que él pueda hacer nada, por eso la pregunta va directo. Trump, que siempre pedía ataque militar, ¿qué haces tú si nosotros mandamos a nuestros militares directo a Venezuela y no deshacemos de Maduro? ¿Tú qué piensas? Dame tu opinión. Y él dijo, presidente, toda ayuda se lo agradecería. Esa es la respuesta del señor Guaidó. Y inmediatamente dice, también hay unos venezolanos en Colombia que quieren liberarse por sí mismos. Esper dijo, esta es la oportunidad porque yo no quiero mandar tropas norteamericanas, no quiero que americanos derramen su sangre por estos venezolanos, que derramen ellos la de ellos. Y le dijo, mira, esto está interesante, ¿tú qué pensarías si nosotros entrenamos a esos venezolanos que tú dices que están dispuestos? ¿Qué te parece si los entrenamos? Lo hemos hecho en muchos lados, en Nicaragua, tenemos experiencia. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Y Guaidó no hallaba que responderle. Se lo preguntó 3 veces en esa reunión y Guaidó no respondió al punto que dijeron que es muy complicado y tarda mucho tiempo. Esper dice en sus propias palabras, ahí fue cuando entendí que estos personajes estaban aquí porque decían, háganos ustedes el trabajo que es más fácil. O sea, invadan ustedes. Y el resto de la discusión se concentró en distintas formas de ataque militar a Venezuela, que proponían, porque hay un cambio importante, Trump estaba un poco solo, mientras estaba John Bolton y otros en el gobierno, pero cuando llegó Robert O'Brien, junto con Mauricio Claver Carone, tenía Trump 2 aliados dentro del gobierno que decían, sí, ataque militar directo, vamos, con todo, que eso se puede. Y otro grupo que decía, hay otra manera de hacer las cosas. En esa misma reunión se derivó luego, como él dice literalmente, a una operación de pequeña escala, más específica, directo contra el presidente Nicolás Maduro, y ahí empezamos a discutir básicamente el asesinato, todos estaban de acuerdo y fue cuando uno de los del grupo de los venezolanos dijo, tenemos algo preparado, que terminó siendo lo de Boudreaux. La idea era, como dice el propio Esper, ellos querían luchar hasta el último soldado de Estados Unidos para liberar a Venezuela, pero ellos no iban a poner nada. Él los despreciaba, dice, esta gente no tiene integridad, no tiene dignidad, no está dispuesta a pelear por su país, esto no es la gente que yo esperaba. Él también le pierde respeto a esa comisión, lo dice, y ratifica
lo que dice el contrato de Goodrow. La reunión del 5 de febrero abrió las puertas para todo lo que sigue. Miren lo que sigue. El primer plan, después de febrero, en marzo del 2020, una locura, el Consejo Nacional de Seguridad Nacional le propone a todo el grupo y al presidente Trump un bloqueo naval total a Cuba y Venezuela. Todo, que se paren todos los barcos. Vamos a meter fuerza aérea, fuerzas navales, como Cuba en la crisis de los misiles del año 62. Que no pase nada, porque la troika del mal, que era Nicaragua, Cuba y Venezuela, tiene que ser destruida toda de un solo golpe. Y si eliminamos eso, ahí los matamos a los dos de un solo tiro. Bloqueo naval. Esa fue la propuesta. Y Esper y el otro grupo del Pentágono decía, bueno, pero ¿cuál es la base? Es un acto de guerra. Usted hace eso, es un acto de guerra en el derecho internacional. ¿Cuál es la base? O sea, esos son barcos petroleros, ahí lo que está pasando es nada ilegal, ahí ni siquiera hay armas, eso es comida, petróleo. ¿Qué es lo que ustedes están queriendo parar? ¿Cuál es la base? Y si asaltamos esos barcos y nos ponen oposición, ¿cuál es la fuente legal para dispararles? Y si mueren los soldados norteamericanos, ¿cómo lo justificamos? Pero además, si atrapamos el barco, ¿qué capitanes mandan en esos barcos para llevarlo a puerto? Son detalles técnicos de una operación. Y si le quitamos el petróleo, ¿qué hacemos con ese petróleo luego? Todas esas respuestas no estaban respondidas. Y por eso pasaron una segunda fase que seguían pensando, no fue que lo eliminaron, sino vamos a reunirnos, vamos a volver a discutir y vamos a tener respuesta a todos esos puntos. Luego, un siguiente plan fue un bloqueo, la detención de los barcos petroleros, ya no total, sino todos los barcos petroleros venezolanos los vamos a parar en el mar, todos, con la fuerza militar. Los vamos a quitar el petróleo, le vamos a secar el petróleo. Cuando en Venezuela, y aquí lo que quiero que vean es lo más grave, ya estamos hablando del 2020, ya estamos hablando del coronavirus, ya estamos hablando de las colas en Venezuela porque no hay gasolina, el problema con las vacunas que no existían, las medicinas, los hospitales, la luz, todo lo que ustedes saben. Esta gente estaba planificando quitarle todo a Venezuela, todo, bloqueo total, ni un solo barco que saliera de Venezuela. Igual, la misma discusión, ¿cuál es la fuente legal? ¿Qué vamos a hacer con estos barcos? Y ¿cómo podemos responder? Decían, vamos a responder a esto. Hubo un cuarto plan en marzo de 2020, 26 de marzo. Fíjense que ya le dije, bloqueo naval a Cuba y Venezuela, todos los barcos petroleros de Venezuela que fueran detenidos. El cuarto plan era, como Trump quería ataque militar directo, le desviaron la atención, el fiscal general Bill Barr dijo, mira, aquí hay una manera de hacerlo, que no es con ataque militar, podemos usar fuerzas policiales. ¿Cómo? Bueno, hay un problema de droga que a Trump le preocupaba mucho, la droga en Estados Unidos, y ahora vean cómo se envenenan ellos con su propia propaganda. Venezuela es el principal productor de droga de la región. Entonces, nosotros vamos a usar las fuerzas para, si le cortamos al gobierno de Venezuela toda la droga, va a quebrar, porque ellos viven desde la droga. Miren lo que están diciendo. Como Venezuela vive de la cocaína, si le paramos los barcos de cocaína a Venezuela, no va a resistir ese gobierno. Y vamos a dedicarnos a salvar a la juventud norteamericana de la droga al mismo tiempo que derrocamos a Maduro porque vive de la droga, obviamente. Y Trump lo compró, dijo, sí, yo quiero ese plan, es el que me gusta, vamos a darle. Y lo hicieron. Pero la droga que consiguieron fue la droga que 80% se va por el Pacífico, que es droga colombiana. Porque el principal productor de droga del mundo y de cocaína es Colombia. El principal productor y el principal exportador. Y lo que consiguieron y mostraron no era venezolano. Pero ese era... Lo que quiero que vean con esto es como una política antidroga hecha por la EA y todo un plan. Lo corrompieron para usarlo contra el gobierno de Venezuela y decir que iban a derrocar al gobierno de Venezuela porque estaban luchando contra las drogas. Igual pasa con la lucha contra el terrorismo. Otra propuesta fue incorporar a Venezuela en la lista de países que apoyan el terrorismo. Esa lista, que está incluida Cuba, es una lista que no tiene ninguna credibilidad, porque ¿dónde apoya Cuba al terrorismo? Pero ¿dónde apoya Venezuela al terrorismo? El mundo no lo iba a creer. Sin embargo, todo el apoyo que le dieron al plan de Goodrow, a la operación Gedeón, desde Venezuela, desde Colombia contra Venezuela, que es terrorismo, ese se les olvidó. Ese plan de meter a Venezuela en la lista contra el terrorismo, que también es la corrupción de la lucha contra el terrorismo, así como la corrupción de la lucha contra la droga, usando a la DEA para esto, también fue pospuesto. La CIA, como digo, todos los informes de la CIA era, por ahí no es, por ahí no es. Viene un tercer plan, el quinto plan en este caso ya. Dice, nosotros queremos parar los barcos petroleros
ya no de Cuba, ya no de Venezuela, sino ustedes recuerdan mejor que nadie, cuando no había gasolina en Venezuela, venían unos barcos iraníes con petróleo, aquí no había gasolina en las estaciones de gasolina, venían con material para las refinerías y en algunos casos literalmente combustible directo, venían barcos iraníes y ellos dijeron, vamos a usar la fuerza para frenar esos barcos iraníes, vamos a atacarlos y se los vamos a quitar. Otra vez dijeron, ¿cuál es la base legal? Si los iraníes se nos oponen, no es mejor el uso de la fuerza. Y ahí se fueron más aún todavía. Dijeron, tú estás arrastrando los pies, le dijeron a Esper, ¿verdad? No quieres meterte en el negocio militar, vamos a proponer un ataque aéreo directo al puerto de Jose. Directamente lo dice. Y eliminamos toda la salida y entrada de petróleo. Así no va a entrar petróleo iraní ni sale petróleo venezolano. Bombardeo al puerto de Jose. Lo dicen literalmente. Ellos dicen, hay mejores maneras de hacer esto. Y aquí es donde quiero que vean, además de la locura de atacar al puerto de Jose con un bombardeo, el general Milley, Mark Milley, que es el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que todavía hoy está en ese puesto, él dijo, no, nosotros queremos actuar de otra manera, queremos con operaciones encubiertas, con ataques cibernéticos, con actos clandestinos, no abiertamente, eso no se debe hacer. Y ahí todos se pusieron de acuerdo en idear un nuevo plan. Y el plan es el siguiente. Los barcos petroleros iraníes que vengan a Venezuela, no vamos a usar la fuerza militar, sino vamos a usar la amenaza y la coerción y el soborno. Vamos a llamar a los capitanes y le vamos a pagar. Vamos a llamar a los dueños de las empresas y le vamos a pagar o amenazarlo. Vamos a llamar a las compañías de seguro, lo vamos a amenazar. Y eso sí le funcionó. En agosto del 2020, 4 tanqueros iraníes fueron, no por la fuerza, se entregaron directamente a fuerzas navales norteamericanas con 1.100.000 barriles de combustible que se lo llevaron, se lo robaron y lo vendieron. Que venía a Venezuela a salvar la gasolina, a ponerla en las bombas de gasolina, a salvar los carros de los venezolanos, las ambulancias, todo lo que se necesita. Se lo robaron. Pero fíjense que sí lo hicieron por las vías que les estoy diciendo. Funcionó. Y todavía están dispuestos permanentemente a comprar capitanes, a comprar empresas navieras. Todo eso es un plan que sigue haciendo. El ataque aéreo fracasó, se fueron con los ataques cibernéticos, se fueron con los 4 barcos y lo que quiero que vean es que en medio de la mayor pandemia, del mayor sufrimiento, hambre, enfermedad, medicinas, vacunas, esta gente estaba toda trabajando por la destrucción del pueblo venezolano, de nuestra vida. Esto no es los 4 dirigentes, esto no es Diosdado Cabello y sus amigos, no, así no fue nunca. Era la señora, los niños, los enfermos, los que tienen diálisis, los que trabajan en las clínicas, todo el mundo, toda la vida normal y corriente de todos los venezolanos, sean de oposición, sean del gobierno, nuestras familias están aquí. Ellos iban a sufrir. Y por eso esta mezcla de sanciones, junto con ataques militares y con presión, el propio Esper se justifica diciendo, mira, le dice al presidente Trump, mire, presidente Trump, yo no estoy negándome el ataque militar, mire todo lo que estoy haciendo, y hace una lista. Yo mando aviones B-52 bombarderos saliendo de Luisiana toda la semana, salen de los aeropuertos de Luisiana y pasan por toda la frontera entre Colombia y Venezuela, amenazando a Venezuela con bombarderos. Yo lo hago, para que sepa que estamos ahí. Yo mando barcos a las costas venezolanas, al límite, a 14 kilómetros, que el límite del mar territorial, la zona económica exclusiva, es como 200 kilómetros, pero ahí pueden entrar. El mar territorial son 12 kilómetros. Ellos ponen el barco en el 13 kilómetros. Y esos barcos tienen misiles que llegan a más de 100 kilómetros y nos pusieron barcos misilísticos a 13 kilómetros de Caracas, enfrente de La Guaira, diciendo yo puedo bombardear Miraflores o la Puerto Tiuna o esta misma Asamblea Nacional, la puedo bombardear de mi barco que están ahí a 13 kilómetros de La Guaira, lo han hecho varias veces. Yo mando aviones de guerra por la zona de información aérea de Venezuela permanentemente, aviones espías electrónicos, todo eso lo hago. Yo hago ejercicios militares con Colombia, permanentemente en La Guajira, en la zona sur del Táchira. Hacemos ejercicios de ataque a aeropuertos y de toma de aeropuertos armados conjuntos. Todo eso lo hago y los venezolanos lo saben. Tenemos la presión montada. Eso lo hago. No crean que es que yo no quiero. Yo tengo el plan, pero solo cuando se den las condiciones. Así no. Si se dan las condiciones. Y Mark Esper dice, una vez que se iban a dar las condiciones fue la siguiente. Trump nombró un amigo, director nacional de inteligencia,
que era un político, y el tipo corrompió la información de inteligencia. La información de inteligencia tiene que ser lo más confiable, lo más sincera, no puede ser propaganda, porque ahí uno se envenena y actúa erróneamente. Ese hombre trajo la información falsa de que Irán estaba vendiendo misiles de largo alcance a Venezuela y que los barcos que venían con petróleo no eran petróleo, sino eran armas de largo alcance, misiles que podían llegar a territorio de Estados Unidos. Y ahí sí dijo Esper, ahí sí me preocupé, ahí sí iba a meter las tropas, ahí sí iba para esos barcos, pero cuando corroboramos la información no había nada de eso. Era falso, nos estaban engañando, nos estaban provocando para tirarnos una operación militar. Pero lo que quiero decir es que sí están los planes, están preparados, están siempre aceitándose, están viendo cómo se ajustan a las nuevas realidades. Esa agresión es permanente. Nunca antes en la historia de Venezuela habíamos tenido nosotros tales peligros. Nunca, nunca, nunca antes. Hemos estado tan cerca de una invasión. Nunca, nunca antes. Yo voy a hacer un resumen para concluir. Fíjense, todas las cosas que nos han hecho, unas planeadas a punto de hacerse, otras ejecutadas. Voy a hacer la lista. 1. Una invasión militar directa de Estados Unidos a Venezuela. 2. El asesinato del presidente de la República, Nicolás Maduro. 3. Un ataque aéreo, marítimo o por vía de tropas especiales por mar que llegan submarinas a los puertos petroleros venezolanos. 4. Un bloqueo total naval a Cuba y Venezuela. 5. La detención de barcos petroleros venezolanos y el robo de su petróleo. 6. Ataque con mercenarios de Estados Unidos desde Colombia. Que, por cierto, no lo dije, Goudreau dice que a él por poco le quitan el contrato en medio de la discusión porque el mismo grupo estaba negociando con un señor llamado Eric Prince, dueño de la compañía Blackwater, que es una de las compañías mercenarias privadas más grandes del mundo, infame porque mató cientos de civiles en la guerra de Irak, y Eric Prince le dijo que sí, pero que el contrato eran $500 millones con 5.000 hombres. Y ellos prefirieron la vía más barata, que era la de Goudreau, que era $212 millones. Por eso no le dieron el contrato a Eric Prince. Otra vez, ataque con mercenarios de Estados Unidos desde Colombia, ataque con mercenarios colombianos y venezolanos desde Colombia, ataque militar directo de tropas colombianas a Venezuela, ataque militar multinacional de tropas latinoamericanas. Y ustedes saben ya cómo en Argentina se planeó un uso de fuerza militar argentina en conjunto en territorio venezolano, apoyando la invasión, usando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el famoso TIAR, que permite una invasión. Pero Venezuela se fue del TIAR hace como 8 años, pero más aún, el TIAR solo puede ser aplicado si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo aprobara. Nada de eso le iba a importar a ellos. Ellos iban a usar el TIAR contra Venezuela, con la excusa humanitaria. Brasil, Argentina, Colombia y otros países. Ataque militar multinacional donde Estados Unidos no iba a aparecer al frente, con países latinoamericanos. Una guerra de países latinoamericanos contra Venezuela. Ataque militar disfrazado de operación humanitaria, que era lo que tenían pensado el 23 de febrero. Operaciones encubiertas disfrazadas de operaciones antidroga, que fue cuando le pusieron 15 millones de dólares de recompensa por la captura de nuestro presidente. Eso es la corrupción de la lucha antidroga. Sabotaje a la infraestructura vital con instalaciones eléctricas o refinerías, usando a la oposición interna, lo dice el propio Milley. Financiamiento de bandas armadas en las capitales. Aquí ocurrió en una de esas ocasiones, grupos armados en cierta zona de Caracas fueron pagados para iniciar grandes operaciones de tiroteos, de violencia, para confundir a las Fuerzas Armadas y ejecutar otras operaciones. En mayo del 20 ocurrió. Operaciones cibernéticas de sabotaje a la infraestructura vital de los venezolanos. Presión militar en las fronteras con aviones, espías, barcos, con misiles que se acercan a pocos kilómetros de la costa de Caracas. Operaciones conjuntas con Fuerzas Armadas de Colombia en la cercanía de la frontera con Venezuela. 16. Operaciones psicológicas y de desinformación para dividir a la Fuerza Armada Bolivariana, llevarnos a la guerra civil y justificar así entonces, una vez que nos estemos matando nosotros dentro de Venezuela, una invasión salvadora de Estados Unidos, una invasión multinacional. Saqueo de los bienes de nuestra nación, más de 30.000 millones de dólares en Europa, en Estados Unidos, Citgo, monómeros, etcétera. Bloqueo de las operaciones financieras y de comercio legal con otros países usando amenazas y chantajes, como se robaron el petróleo iraní de los 4 barcos, secuestro de barcos petroleros sobornando a los capitanes, y todo en medio de la mayor pandemia en la historia de la humanidad en más de 100 años. Una estrategia de crueldad calculada para matarnos por hambre y la enfermedad.
Mire, honorables diputados, el pueblo de Venezuela, hermanos todos, solo la claridad en la defensa de nuestra patria nos ha llevado a la victoria en esta lucha, en esta segunda guerra de independencia. Estamos literalmente en la segunda guerra de independencia de Venezuela. La conciencia, el amor a Venezuela, a nuestras familias, a nuestra tierra, a nuestro pueblo, a nuestra historia, es lo que nos ha permitido mantener la unidad, que es lo que nos ha salvado. Solo la unidad es la que nos salva. Si nos dividimos, nos matan. La unidad del pueblo y de nuestra Fuerza Armada Bolivariana es clave para la victoria. La unidad de nuestra dirigencia nacional, regional y local es clave para la victoria. Y debemos reconocer, en verdad lo digo con toda sinceridad, la valentía, la claridad, la visión y el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y todo el equipo de gobierno. Más que Cipriano Castro, más que en los últimos 120 años hemos sufrido en los últimos 4 años y la amenaza sigue presente. Para terminar, miren, un poquito la visión hacia el futuro. Ya dije que el petróleo es clave, ¿verdad? Trump, el petróleo, como Siria, se lo quiero quitar, dame los contratos, todos son míos. Pero hoy estamos, hoy mismo, en una circunstancia radicalmente diferente. La situación de conflicto armado en la región de Europa del Este cambió todo. Estamos en una nueva época. Todo se está rompiendo, las instituciones de la Segunda Guerra Mundial se están rompiendo. Yo puedo darle una lista rápida, nada más que vean algunos efectos para discutirlo en otra ocasión de lo que está pasando en el mundo ahora. Fíjense lo que viene ahora. Ya estoy hablando del pasado hacia el futuro, producto de esta guerra de bloques. Viene una nueva carrera armamentista mundial. Todos ahora van a dedicarse a la compra de las armas más modernas, nuevas, imaginadas. Los proyectos de armas que estaban en las gavetas, que nunca habían pensado, las van a sacar de las gavetas para crearlas. Nuevos tipos de guerra. Viene el rearme de Alemania y Japón, que eran los países vencidos en la Segunda Guerra Mundial y que se habían desarmado, dedicados ahora al rearme como nunca antes. Gran peligro para la humanidad, los países que crearon el rearme de Alemania y Japón como nunca antes. 100.000 millones de dólares va a usar solo este año Alemania para su rearme. El fin de la paz de 70 años en Europa. La paz en Europa por 70 años es el mayor periodo de paz en Europa por 1000 años. En los últimos 1000 años nunca había habido tanta paz en Europa tan larga como estos últimos 70 años. Nunca. Se terminó y comenzó ahora un conflicto de carácter mundial. La expansión de la OTAN, no nada más por Europa, sino para Asia. Yo les recomiendo que se lean el discurso de la ministra de Relaciones Exteriores británica de hace 3 semanas, donde pone el plan. Dice, el plan no es nada más Europa, nos vamos a ir al Pacífico porque hay que frenar a China y tenemos que obligar a China a cumplir. Y si China lo cumple, hay que castigar a China con un bloqueo militar y tenemos que hacerlo cumplir porque es la democracia la que se tiene que imponer al mundo. La cumbre de las Américas que quieren hacer ahora en Los Ángeles es la cumbre de un bloque sólido que sigue Estados Unidos contra China y Rusia, quienes ven como influencia maligna. Eso vamos allá, un nuevo choque de bloques, guerra fría. La guerra económica mundial, otra vez de bloques. Gran crisis alimentaria en los próximos meses, porque cuando se necesitaba mayor comercio mundial para que todo el mundo intercambie alimentos, tecnologías, capitales para invertir en agricultura, se ha desatado la mayor ola de medidas coercitivas de la historia contra Rusia y el resto del mundo. Nos amenazan a nosotros, a la India y a todos si comerciamos con Rusia, si le compramos al trigo, si le compramos fertilizantes. Es decir, se está creando las condiciones para una gran hambruna mundial de septiembre en adelante, porque nos estamos comiendo en este momento la reserva alimentaria del año pasado. Las mayores medidas coercitivas, como ya lo dije. La guerra por intermediarios, lo que está ocurriendo en Europa del Este es la guerra de la OTAN contra Rusia usando Ucrania, como querían usar a Colombia en la guerra contra nosotros y ellos no aparecen por ningún lado. Es el mismo tipo de guerra. La militarización de la diplomacia, las medidas coercitivas contra 1/3 de la humanidad, las crisis de las instituciones multilaterales, lo que es la
la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Turismo, las propias Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, se está partiendo todo. El Fondo Monetario, a Rusia lo están sacando del Fondo Monetario. O sea, no lo sacan porque no pueden, pero están ahí, pero ni lo atienden en el teléfono, no se comunican con ellos, como lo hicieron nosotros en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Un bloque de países se ha formado, un bloque permanente, alrededor de 85 países, alrededor de la OTAN, que es un bloque duro que actúa no nada más en el caso de Rusia, Ucrania, sino actúa para muchísimos otros temas, como contra nosotros, y del otro lado no hay un bloque. Hay gente asustada, alterada, miedosa, que no sabemos qué hacer, no queremos problemas, pero el unipolarismo se está ahí tratando de imponer, y eso es lo que nos quieren aplicar a nosotros. Se acabó la lucha contra la pobreza, por el cambio climático, por los derechos civiles, los derechos sociales, se van a dedicar a las armas, para ir por donde va el dinero. La guerra por recursos naturales, por el agua, alimentos, minerales y sobre todo el petróleo. Aquí es donde quiero llegar. Estados Unidos en los últimos 10 años se convirtió en el mayor productor de petróleo del mundo, uno de los mayores productores de gas del mundo. Estados Unidos no necesitaba nuestro petróleo, lo quería por ambición, pero hoy cambió. Estados Unidos sigue produciendo muchísimo, pero quiere sacar 12 millones de barriles de petróleo de Rusia, que nadie los compre. Las cuentas no cuadran si ese petróleo no entra al mercado. ¿De dónde van a sacar el petróleo para que lo compre no Estados Unidos, sino Europa y los aliados de Estados Unidos? Venezuela es la mayor reserva mundial de petróleo y está en este hemisferio. A nosotros nos están ofreciendo algunas condiciones que sí, para que aumentamos la producción, pero mi alerta es la siguiente: si ese plan no se cumple o no se logra, van a ir por este plan, van a ir por las malas. Y esa es la alerta. Estamos en una situación difícil, nueva, de nueva guerra fría, y Venezuela está en el ojo del huracán. Si no entendemos dónde estamos parados, no nos fortalecemos, no nos preparamos, conciencia, economía, sociedad, vacunas, salud, organización, unidad, diplomacia de paz, estaremos en peligro. Y ahí estamos nosotros para afrontar ese peligro. Muchas gracias, don Galeto.